Buenos días, en este video quiero presentarle la forma en que procedimiento que seguí para desarrollar el trabajo colaborativo. La primera parte que nos correspondía era diseñar una nova acorde a que comparaba los tres asesores y verificaba si la variable duración de la llamada dependía de qué asesor contestaba o atendía esa llamada. Para ello, ¿qué se hizo? Se escogen los tres asesores, se escogen 5 datos para cada uno de los asesores y luego, a partir de una opción que nos da el programa Excel, aquí en datos, una opción que nos da el programa Excel, análisis de datos, seleccionando la opción análisis de varianza de un factor, se le da a aceptar, seleccionando el rango de entrada, que en este caso era asesor 1, asesor 2, asesor 3, y seleccionando el rango de salida, que en este caso lo escogimos acá donde dice resumen, nos arrojaba esta variable la siguiente información: asesor 1, asesor 2, asesor 3, la cuenta, que son los 5 datos que escogimos, la suma de los 5 datos, el promedio y la varianza. Además nos da un análisis de la varianza, que es ese análisis que encontramos acá, y con los datos que nos suministraba en sí, el dato que nos daba en F y el valor crítico, que es 3,8, comparando ese F con el valor crítico que nos daba para F, podemos decidir si aceptábamos o no la hipótesis nula. En este caso, como la F es 0,39 menor que el valor crítico, que es 3,88, podemos aceptar la variable nula, que corresponde a que no hay diferencia entre las medias correspondientes al tiempo de duración de las llamadas con respecto a los tres asesores. Bien, luego nos pedían diseñar una prueba 2K. ¿Para qué nos sirve la prueba 2K? Para corroborar si la información que nos arrojó la ANOVA es correcta o no. ¿Qué hace la prueba 2K? La prueba 2K compara, como son tres asesores, compara 2 a 2. Por eso aquí aparece comparado asesor 1 con asesor 2, asesor 1 y 3, asesor 2 y 3. Nos damos cuenta que después del análisis que se desarrolla, nos dice que no difieren, es decir, que las medias, dependiendo del asesor, no difieren. Estos resultados nos permiten corroborar la conclusión que se obtuvo en la hoja de la ANOVA. Luego de la prueba 2K, nos pedían desarrollar una prueba G cuadrado. Con la prueba G cuadrado, ¿qué teníamos? ¿O para qué se desarrollaba la prueba G cuadrado? Resulta que una variable cuantitativa, que es la variable consumo en kilobytes. Esa variable presentaba los datos que estoy aquí seleccionando en el libro, en la hoja de Excel. ¿Qué se quería hacer con la prueba G cuadrado? Verificar si estos datos tenían una tendencia o tenían un comportamiento similar o que se acercaba a una distribución normal. Para ello, ¿qué hacíamos? Necesitábamos diseñar una tabla aquí como una especie de tabla de frecuencias, donde necesitábamos unos límites inferiores y superiores para determinar los intervalos sobre los que vamos a trabajar. Para este caso trabajé con 8 intervalos. Para determinar la amplitud de los intervalos necesitábamos encontrar el mínimo de los datos, el máximo de los datos, el rango, el número de elementos, y ahí sí determinar la amplitud. Para esto, ¿qué hicimos? El mínimo local lo encontramos utilizando la opción que nos da el Excel, la fórmula min. Para el máximo, la fórmula max, seleccionando, aquí vamos a ver, seleccionando como datos de entrada nuestros datos de trabajo. El rango corresponde a la diferencia entre el máximo y el mínimo. El n es el número de datos con los que trabajé, que es 189. Y para 8 intervalos la amplitud se obtiene haciendo la división de el rango con el número de datos, que es, del rango con el número de intervalos, que en este caso es 8. Bien, con esto se diseñan o se determinan los 8 intervalos con los que vamos a trabajar. Luego necesitábamos diligenciar esta columna, que es la columna de datos observados. Para esos datos observados se utiliza la fórmula contar si conjunto, donde le pido que por favor mire los datos, 289 datos, y me cuente si estos datos son mayores al límite inferior, que es 10.156, y menores al límite superior, que es 383.429. Asimismo para cada uno de los datos observados. Luego necesitábamos encontrar la probabilidad de área, teniendo en cuenta que esperamos que la distribución sea normal. Esta probabilidad de área se calcula utilizando
utilizando la tabla de distribución normal. Luego el valor esperado, que el valor esperado se obtiene multiplicando la probabilidad de área por la cantidad de datos, que es 189. Finalmente utilizamos la fórmula para determinar la prueba chi cuadrado. Como el chi cuadrado que se obtiene al final es este, que es 50,9, que es mayor al punto crítico, que es 14,67, podemos asegurar con un 95% de confianza que el consumo en kilobytes no sigue una distribución normal, es decir, que se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alternativa, ya que el chi cuadrado está fuera de la zona de aceptación. Muchas gracias.